A ver, entonces vamos a trabajar con el sistema del complemento, ¿no? Entonces, el término del sistema del complemento en realidad hace referencia a un sistema bastante complejo de proteínas en el suero, alrededor de 50 o más son las que se ubican en esto. El sistema del complemento, cuando fue descrito inicialmente por los investigadores que lo descubrieron en algunos experimentos en los que hicieron lisis de matíes bovinos, descubrieron que inicialmente el sistema del complemento formaba parte de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, ahora nosotros sabemos que después de que un estudio más complejo del origen del complemento y sus funciones, que en realidad pertenece a ambos sistemas. Es una cuestión que tiene gran concatenación con la inmunidad adaptativa, con la función de los anticuerpos, pero que sin embargo también tiene funciones con la inmunidad innata, como hablamos un poquito en la otra clase. ¿Ya? Entonces, estas proteínas del complemento, como les mencionaba, el experimento donde se descubrieron es este, en el que se veía que se formaban complejos anticuerpos y que había lisis de membranas de matriz, ¿no? Entonces, el complemento fue descrito también en el siglo XX, a inicios y mediados del siglo XX, y está bastante bien caracterizado en la actualidad, ¿no? ¿De dónde se origina este sistema? Nosotros tenemos que, al igual que todos los sistemas de inmunidad innata y adaptativa, son comunes de los vertebrados. En realidad, más común de los que hablamos son de los deuterostomos, que son los verdaderos vertebrados, aquellos que tienen una columna espinal de hueso, son estos que pertenecen a este orden de los animales, ¿ya? Entonces, vamos a ver que está presente en realidad la vía alternativa del complemento desde el origen de los vertebrados, desde los vertebrados más simples, que son estos organismos que tienen solo columna espinal y que son peces sin mandíbula o que tienen peces cartilaginosos como los tiburones. Estos animales, al igual que nosotros, activan el complemento de la forma alternativa, que es la forma que está relacionada con la inmunidad innata. Lo que hablamos nosotros del complemento con la vía clásica, nosotros en cambio ya lo vamos a ver desde un orden superior de animales, desde los peces cartilaginosos como los tiburones y marcarrayas, y todos los mamíferos lo tienen. La vía de las lectinas es una vía que es un poquito más primitiva también, sin embargo no está presente en los vertebrados más primitivos, que son los equinodermos, ¿ya? Y el complejo de ataque de membrana, igual del mismo modo, parece que es una adaptación un poquito más reciente en cuanto al complemento. Y la interacción anticuerpos-complementos del mismo modo se presenta solo en los vertebrados superiores, ¿no? Entonces, el complemento, esto lo que nos permite detallar es que el complemento en realidad pertenece tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa, ¿ya? Y podemos ver que la genética del complemento se dio desde un momento muy temprano en la evolución de los vertebrados y que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los sistemas que se han incorporado en el organismo, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los componentes del complemento? Nosotros tenemos que existen 7 subcategorías fundamentales del complemento. Primero vemos los que son los componentes iniciadores del complemento, los que activan las diferentes vías del mismo. Luego tenemos los mediadores enzimáticos, que son las proteasas que se generan y se producen en la cascada del complemento para producir la activación final del compuesto fundamental del complemento, que es el C5b. El C5b es el que fundamentalmente se va a encargar de la formación del complejo de ataque de membrana, que es la función terminal y más sofisticada del complemento que se conoce. Ya. Luego tenemos en tercer orden los componentes que mejoran la fagocitosis y las opsoninas del complemento. En cuatro componentes tenemos los mediadores inflamatorios, con subunidades o subfracciones del complemento, que son estas que se encargan de la activación de la inflamación por medio del complemento. Luego tenemos las proteínas que forman propiamente el complejo de ataque de membrana, C6, C7, C8 y C9. Y tenemos los factores reguladores e inhibidores del complemento que se encargan de su degradación y de su modulación, que son importantes también para mediar la actividad del mismo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que el complemento se activa fundamentalmente por 3 vías. La vía clásica, que es la vía que es más complicada y que está relacionada con la inmunidad humoral. La vía alternativa, que es una vía espontánea. Y la vía de la lectina fijadora, de las lectinas fijadoras de Mannosas, que está relacionada con lo que habíamos hablado con las clases, con los patrones de reconocimiento de daño, sobre todo los PAMPs. Y habíamos revisado que la lectina fijadora de Mannosa
Se reconocía los carbohidratos de la superficie de las bacterias y permitía la adhesión de anticuerpos y de los complejos del complemento y su activación. ¿Ya? Como les había mencionado, las vías son fundamentalmente diferentes, pero el objetivo final de todas las vías es la formación de C3b. C3b es la convertasa de C5, ¿ya? Y esta enzima activa es la que se encarga de formar el complejo, el compuesto final de todas las vías del complemento, que es el C5b. El C5b es el que lleva a la producción y a la formación del complejo de ataque de membrana, mientras que los otros complejos que se utilizan van a producir las diferentes reacciones con inflamación o opsonización que ya habíamos descrito anteriormente. En cambio, nosotros vemos que las convertasas de complemento son un poquito distintas en las diferentes vías, ¿no? En la vía alternativa acabamos con un C3BBB, mientras que en la otra acabamos con un C4-2BA como convertasa del C3, ¿no? Entonces, estas diferencias sutiles llevan a algunos pequeños cambios en la modulación y en la inflamación, como funciona cada una de estas vías. Sin embargo, el resultado final es el mismo. La formación de C3b y la activación de C5, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la vía clásica de la activación del complemento. La vía clásica de la activación del complemento es la que está relacionada con la inmunidad adaptativa y se produce a través de la formación de complejos antígeno y anticuerpo. Estos nosotros que tenemos que son complejos que son inicialmente solubles, que se forman cuando el anticuerpo, ya sea una inmunoglobulina de tipo G o una inmunoglobulina de tipo M, que son las únicas dos subfamilias de inmunoglobulinas capaces de activar el complemento, se unen a través de sus receptores solubles a los antígenos específicos en virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros tenemos una superficie sobre la cual se puede integrar el primer componente del complemento, que es este polímero, que es el complejo de C1. C1 está formado por C1Q y C1 y sus unidades de C1R y S, ¿ya? Que forman una estructura que se monta alrededor de la inmunoglobulina, ¿ya? Esto, a su vez, no es solo que se va a formar para la activación de C3, sino que también es fundamental para la activación de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a sufrir cambios estructurales cuando se monta esta estructura en su fracción cristalizable y va a promover algún tipo de respuesta antigénica que se da por cambios en la molécula del anticuerpo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que este macrocomplejo se estabiliza con calcio y va a permitir el catalizar las siguientes reacciones. Debemos recordar que las estructuras de las inmunoglobulinas son diferentes en lo que se refiere al enlace con el complemento. La inmunoglobulina M es un pentámero estructural que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Mientras que la inmunoglobulina G es monomérica o a veces o rara vez puede polimerizar en dímeros, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que la inmunoglobulina M tiene un solo sitio, por lo general, donde se enlaza con el complemento. Mientras que la inmunoglobulina M, al ser un pentámero, tiene 5 sitios de enlace con el complemento, ¿ya? Entonces, si bien la inmunoglobulina G tiene menos grado de enlace con el complemento, la inmunoglobulina G es más eficiente en su actividad de activación del complemento que la inmunoglobulina M, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la formación del complejo de C1, nosotros vamos a tener que comenzar a producirse las reacciones en cascada para la formación de la convertasa de C5. Los compuestos que se van agregando en orden numérico, básicamente. C1 se va uniendo con C4 y C2, luego van a dejar una fracción de C4b, que es la que se separa enseguida, C4a y C4b. Las fracciones B usualmente son las porciones activas, mientras que las fracciones A se separan por lo general para actuar como productos proinflamatorios y promoduladores. En este caso, lo que se va a formar es una convertasa de C3 que está formada por la unidad C4b y C2a, ¿ya? Esta convertasa cataliza al C3 en C3b y C3a. C3a se elimina y actúa como un compuesto proinflamatorio y quimiotáctico y opsonizante, mientras que C3b se une al complejo y va a formar la convertasa de C5.
C5 ingresa en esta convertasa y se separa en dos compuestos, el C5A, que es la sustancia inflamatoria y que transmisora de señales, y C5B, que es la porción activa que ya se va a utilizar para la catálisis, para la formación del complejo de ataque de membrana y permanece sobre la superficie del patógeno. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque las convertasas que se generan, ya dijimos, son diferentes. Entonces, recuerden ustedes que la convertasa S3 está formada por C4 y C2, mientras que con la otra vía ya vamos a ver cómo son las convertasas. En las lectinas, la vía de lectinas, ustedes saben, a veces se produce con una activación, con la fijación en los carbohidratos a nivel de la bacteria del PPR del PPR para los patrones de reconocimiento de daño de carbohidratos. ¿Ya? Esta es la lectina fijadora de Mannosas, que tiene una capacidad de adherirse a una gran cantidad de carbohidratos a nivel de la superficie de las bacterias. Lo que vamos a generar con la vía de la lectina fijadora de Mannosas es una convertasa muy semejante a la convertasa de la vía clásica, ¿ya? Que utiliza al igual de utilizamos a C4 y C2, ¿ya? Esta va a dar resultado a una convertasa que tiene una actividad semejante a la de la vía clásica del complemento. Escindimos a C3 en C3A y C3B, y C3B secciona a C5 en C5A y C5B, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos la vía alternativa del complemento, que esta vía está relacionada con la inmunidad innata y es una vía un poquito más complicada de entender que las otras tres. Nosotros tenemos que la vía alternativa del complemento en realidad está formada por tres vías de señales: la vía latente, la vía de la properdina y la vía de la proteasa. El resultado de estas tres reacciones va a formar igual una convertasa de C3 y la activación de C5, ¿ya? Nosotros tenemos que la vía latente es una vía bastante intrincada y que ocurre de forma espontánea en el suero, ¿ya? Esta vía se va produciendo por una hidrólisis de lo que es el factor C3 en fracciones con peróxido de hidrógeno, como pueden ver aquí, y la adición de un factor que se denomina el factor B y el factor D. Esta convertasa es líquida y es soluble en el organismo, ¿ya? Y se va activando y se va desactivando de forma espontánea en el organismo. Cuando ocurre un proceso inflamatorio o existe un patógeno en una localización, se va a producir una acumulación de este compuesto de la forma de C3 activado, ¿ya? Y el C3 activado lo que va a hacer es va a catalizar la reacción de forma espontánea y la va a perennizar, ¿ya? Luego nosotros tenemos la vía de la properdina. La vía del properdin habla de un factor soluble que está localizado en el suelo, que es la properdina. La properdina es un factor que cataliza la reacción que habíamos mencionado entre C3B y el factor B y posteriormente el factor D para crear una convertasa de C3 y C5, ¿no? Esta vía también se activa de forma espontánea en los tejidos cuando existe inflamación. Y finalmente nosotros tenemos la vía de la proteasa. La vía de la proteasa en realidad está relacionada con la hemostasia primaria y con la hemostasia secundaria, ¿ya? Se ha visto que la actividad de los factores enzimáticos de la cascada de la coagulación tienen la capacidad de lisar y de catabolizar las reacciones que convierten a C3 en C3B y a C5 en C5B y la liberación de las angilotoxinas y proinflamatorias de C3 y C5. Esto se ha estudiado de forma in vitro y todavía in vivo no se ha llegado a esclarecer completamente su papel. También que se sabe que dentro de esta vía de la proteasa, la actividad plaquetaria de agregación plaquetaria, ya sea por la presencia de ADP y calcio, facilita la conversión de C3 y de C5. Por lo tanto, se cree que la formación de trombos que ocurren en la inflamación también es producto de la activación del complemento. Entonces, en resumen, nosotros tenemos tres vías fundamentales para la activación del complemento. La vía clásica, que es la vía más reciente en la escala evolutiva del complemento, que está involucrada directamente con la producción de anticuerpos y que utiliza una convertasa basada en C4 y C2, ¿no? La vía de la lectina fijadora de Mannosas, que utiliza a C4 y C2 en un proceso específico propio de esta reacción
que tiene una convertasa un poquito diferente, ¿ya? Pero que en resumen funciona de la misma forma. La diferencia es que no es IgG o IgM lo que se adhiere a los epítopes y a los antígenos de superficie de la bacteria, sino es la molécula de la inmunidad innatas como las lectinas fijadoras de Mannosas, ¿ya? La conversión de C3 y de C5 es igual al paso resultante. Y finalmente nosotros tenemos la vía alternativa del complemento, que es una vía espontánea, que se basa en realidad en la adición de C3 y en la catabolización e hidrólisis de C3 con otros factores solubles en el plasma, como son el factor B y el factor D o el properdin, ¿ya? Entonces, no sé si es que estamos claros acerca de las tres vías de activación del complemento. Ya. Sí, doctor. Entonces, la culmen del complemento es la llegada a la vía común del complemento y la formación del complejo de ataque de membrana, que es la función más sofisticada evolutivamente del sistema del complemento. Nosotros habíamos mencionado que tenemos dos convertasas de C5. La vía de la lectina fijadora de Mannosas y la vía clásica producen una convertasa de C5 que involucra C4B, C2A y C3B, mientras que la vía alternativa tiene una convertasa que está formada por C3B, el factor B, y una porción de C3B también activada, ¿no? Entonces, esta convertasa, lo que lleva fundamentalmente es a la producción del C5. El C5 es crucial para la formación del complejo de ataque de membrana. Sin la presencia de C5b, el complejo de ataque de membrana no puede polimerizarse en la superficie del patógeno o de la célula que está afectada por el complemento, ¿ya? C5b es un compuesto inestable, ¿ya? Que se degrada con mucha facilidad en la circulación si es que no se producen grandes concentraciones que faciliten su enlace con el siguiente compuesto del complemento, que es el C6, ¿ya? Como habíamos mencionado, todas las reacciones inicialmente, algunas de estas son solubles, pero todas las otras reacciones que vamos a hablar ahorita tienen que obligatoriamente ocurrir sobre la superficie de un patógeno, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que C6 estabiliza al complejo de C5b y permite la adición del siguiente catalizador, que es el C7, que ya se inserta en la membrana celular del patógeno. Posteriormente a esto vamos a ingresar grandes cantidades de C8 y fundamentalmente C9, que van a formar una estructura polimérica, como pueden ver aquí en esta fotografía de microscopía electrónica, que es semejante a un poro. El complejo de ataque de membrana, inicialmente se pensaba que era un poro fundamentalmente que nuestro organismo ingresaba en la superficie de los patógenos en grandes cantidades. Recuerden que esto no se produce individualmente, sino está produciéndose cientos de miles de veces, como se puede ver en esta fotografía. Nosotros podemos ver en esta fotografía cómo en la superficie de una membrana se encuentran ingresados decenas, no centenas de esta estructura en la superficie de la patógeno. Cuando esto se ocurre en una bacteria en un organismo procariote, como las bacterias, la inserción de estos múltiples complejos hace que la bacteria estalle por lisis osmótica y la erradica, ¿no? Pero el complejo de ataque de membrana es más sofisticado que esto, ¿ya? Adicionalmente, en los eucariotes, el complejo de ataque de membrana, al más de alterar la permeabilidad osmótica de la membrana celular, se ha visto que induce y que facilita la apoptosis y produce un proceso que se denomina necrosis apoptótica en las células patógenas, ¿ya? Y este fenómeno de necrosis apoptótica inclusive puede ocurrir en las células propias del organismo cuando se integran complejos de ataque de membrana en células tumorales o en células que están dañadas. Si es que no se regula la actividad del complejo de ataque de membrana, esto se cree que es uno de los contribuyentes de las enfermedades inmunológicas, como en el lupus eritematoso sistémico. Habíamos hablado nosotros en reumatología, cuando revisamos lupus, que uno de los fenómenos patogénicos fundamentales en el lupus es la acumulación de detritos celulares que ocasionan una autoinmunidad. Y el complemento parece ser que juega un papel crucial en este momento, ¿ya? Otra de las funciones del complejo de ataque de membrana y de las estructuras adicionales del complemento es actuar como sustancias opsónicas, ¿ya? Cuando el complemento en la vía clásica fundamentalmente, nosotros tenemos que C1Q y C1R
tienen receptores en la superficie de los fagocitos que permiten una digestión más fácil de los patógenos. Adicionalmente, el complemento es un gran activador de la vía de la inflamación. Esto lo hace a través de las subunidades residuales, fundamentalmente de C3A y de C5A, que se considera que son anafilotoxinas que producen una respuesta inflamatoria muy, muy marcada cuando se integran en el organismo. Entonces, resumiendo, vamos a hablar acerca de las funciones del complemento y los componentes que intervienen en esto. Nosotros tenemos que la lisis de bacterias y membranas celulares está fundamentalmente dada por el complejo de ataque de membrana que está compuesto por C5b a C9, ¿ya? La opsonización nosotros podemos darla a través de enlaces covalentes que se forman con C3b o C4b o con los componentes de C1. La inflamación y quimiotaxis fundamentalmente con lo que es C3A y C5A. Estos mecanismos se refiere que son fundamentalmente ocurren con la inmunidad innata y son las funciones de la inmunidad innata del complemento. En cambio, en interfaz con la inmunidad adaptativa, como ya habíamos mencionado, aumentan la respuesta a los anticuerpos porque los anticuerpos que están unidos a los compuestos del complemento son mucho más activos y que se adhieren de mejor forma. Adicionalmente, la presencia de C3b y C4b potencia la memoria inmunológica y potencia la actividad de las células dendríticas. Entonces, nosotros podemos generar una inmunidad mayor. Igual, del mismo modo, cuando revisamos la vía clásica, habíamos visto que C1q induce cambios en la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas, lo que promueve su unión y la mejor presentación de antígenos, ¿ya? Y adicionalmente, las células T se encuentran favorecidas con la actividad del complemento al tener receptores específicos. Y el complemento tiene una función de contracción o de regulación de la respuesta inmune. Los fragmentos del complemento y de algunos otros del mundo de estas sustancias se encargan de eliminarse a sí mismos, se adhieren entre sí y propenden su eliminación. También habíamos hablado que la vía clásica también induce necrosis apoptótica y esto permite la eliminación del complemento y de sus componentes. Y a través del receptor CD46, que también está encargado en la regulación y la modulación de las células inmunes al complemento, nosotros tenemos actividad de las células T supresoras. Entonces, el complemento está sumamente integrado con la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿ya? No solo como un promotor, sino como un regulador. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva de microscopía electrónica es bastante interesante porque nosotros podemos ver cómo el complemento regula a la inmunidad celular, la inmunidad a la baja, ¿ya? Nosotros podemos ver que a medida existe mayor unión a complemento, las células van a entrar en apoptosis algunas y van a disminuir su actividad, ¿ya? Aquí es lo que les había mencionado con el aclaramiento del complemento en el sistema inmune. El complemento tiene la capacidad de polimerizarse alrededor de antígenos y de esta forma facilitar la ligación de inmunoglobulinas y formar estructuras complejas de antígenos y anticuerpos que se adhieren fácilmente a hematíes o a otras células del sistema inmune. Una vez que están adheridos al eritrocito, el eritrocito transporta estos detritus al sistema retículo endotelial y el sistema retículo endotelial, al ver que están recubiertos de complemento, fácilmente los fagocita y los retira, ¿ya? Entonces, esto es fundamental para remover los residuos de la inmunidad en nuestro organismo. ¿Qué factores tenemos que regulan la actividad del complemento? Tenemos uno clásico, que son los factores de inhibitores del complemento de C1, que es el C1-INH. Este degrada el complejo que se forma entre CQ, CR y CS, y es una proteasa también un inhibidor de la proteasa histidina que está en la vía lectina fijadora de la venosa. Tenemos otro factor clásico también, que es el factor de aceleración de la degradación, que se encarga de la disolución de las convertasas de C5, a través de la destrucción de las convertasas de C3 y de C5, del C4-2A y del C3-DB, ¿ya? Tenemos el CR1, que se conoce como CD35, que bloquea la formación de las convertasas. Tenemos el C4b, que también bloquea la formación de las convertasas y facilita su degradación. El factor H, el factor I, que este es uno que es importante, que lo hemos visto y que pertenece a todas las otras vías y que escinde la formación a C4 y a C3b, ¿ya? Y otras proteínas que son importantes en la degradación del complemento. Entonces, nosotros podemos comprender que fundamentalmente nosotros regulamos la actividad del complemento
degradando las convertasas de C3 principalmente, ¿ya? Y en el caso de la vía clásica, destruyendo el complejo que se forma entre las inmunoglobulinas, entre C1q y CR y S, ¿ya? ¿Cómo los patógenos han evolucionado para evadir el complemento? Una de las estrategias que tienen los patógenos es una interferencia de la interacción con el anticuerpo y el complemento. Por ejemplo, el estafilococo produce unas proteínas que fijan la proteína estafilocócica A, que lo que va a hacer es fijarse a las inmunoglobulinas. Es una proteína que es muy ávida para envolver las inmunoglobulinas y de esta forma evitar que éstas se adhieran a la superficie de la bacteria y activen el complemento. Y la estafilocinasa es una enzima que degrada directamente las inmunoglobulinas G y evitan la unión de las inmunoglobulinas con los patógenos. Tenemos también que existe la opción del enlace e inactivación de las proteínas de complemento. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus produce una proteína SYN que se encarga de destruir los enlaces entre las convertasas de la vía alternativa. Y la proteína y otras proteínas que son como el Trix-panning, en cambio, que inhiben la reacción entre C4 y C2 de la vía clásica, ¿ya? Tenemos otras bacterias que producen verdaderas proteasas que degradan las convertasas y incluso hasta nivel de C5, ¿ya? Y nosotros tenemos que puede existir algunas proteínas que tienen como la forma de los inhibidores del complemento que habíamos mencionado. Por ejemplo, la proteína M del Streptococcus pyogenes se asemeja a inhibidores del complemento. El virus de la viruela y de la vacuna expresan proteínas que actúan como el factor I y producen la degradación de C3 y C4, ¿no? Entonces, esta es una guerra bastante importante que existe entre nuestros patógenos y el sistema inmune. Nuestro sistema inmune genera herramientas muy específicas contra los patógenos y los patógenos rápidamente desarrollan contradefensas para intentar defenderse. Afortunadamente, nuestros mecanismos de defensa son múltiples y eso nos puede hacer que nosotros tengamos protección. Y es una de las razones de estos múltiples mecanismos adaptativos que las bacterias han generado, por las cuales nosotros tenemos 3 vías independientes de activación del complemento. Porque si es que un patógeno logra inactivar una vía, el complemento se seguirá activando por la otra vía y seguirá cumpliendo su función regulatoria. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos la interpretación del complemento en la práctica clínica? Esto ya lo hemos hablado un poco en reumatología y nosotros tenemos que entender que las alteraciones del complemento son de 2 tipos: en disminución de la producción o por consumo del complemento. Nosotros tenemos que existen condiciones reumatológicas fundamentalmente donde nosotros tenemos deficiencias del complemento por activación. Y recordar las 2 pruebas que nosotros solicitamos para la dosificación del complemento. La dosificación de complementos C3 y C4, como habíamos mencionado, C3 y C4 miden la vía clásica del complemento fundamentalmente, y estos lo que denotan es básicamente consumo de complemento, ¿ya? Mientras que el CH50, en cambio, es una vía que está diseñada para reconocer la activación del complemento con inmunoglobulinas y básicamente se utiliza para trastornos hereditarios del complemento como forma fundamental. Entonces, en conclusión, nosotros que el sistema del complemento comprende un conjunto de proteínas séricas, muchas de las cuales son inactivas, pero que usualmente se escinden o sufren cambios conformacionales ante la presentación de antígenos para promover su activación. Dentro del sistema del complemento tenemos iniciadores, mediadores, proteínas del complejo de ataque de membrana, opsoninas, marcadores inflamatorios, proteínas receptoras y algunos moduladores que están disueltos en el plasma, ¿ya? El complemento es un sistema sumamente destructivo en el organismo, ya que es un compuesto, una reacción química que es sumamente inespecífica. Y nosotros hemos evolucionado para tener un sinnúmero de moduladores y reguladores que restringen el daño del complemento sobre los tejidos, dirigiéndolo hacia la actividad en sus patógenos, ¿ya? Y nosotros vemos, ya como les había mencionado, el complemento sigue siendo un sistema importante para la erradicación de patógenos y esto se ilustra por los múltiples mecanismos que las bacterias tienen para evadirlos. Como les mencionaba, a pesar de que el complemento es un sistema soluble, está integralmente unificado tanto a la inmunidad innata como a la adaptativa, y su deficiencia o destrucción lleva a desórdenes graves inmunitarios que pueden afectar tanto la fagocitosis de patógenos encapsulados como las desdefensas que se producen contra condiciones oportunistas de organismos altamente resistentes.
¿no? Esto es todo. No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta ahorita. ¿Está todo claro? Doc, una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que con la deficiencia de estos factores reguladores es que se activa entonces Sí. los trastornos inmunitarios como tal? O sea, las enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus, como hemos hablado, está muy involucrado con lo que es el complemento. ¿Ya? El complemento, o sea, por eso es una de las pruebas fundamentales que marca actividad en el lupus, la deficiencia de complemento, porque en el lupus, como mencionamos, parte del mecanismo fisiopatológico es que los detritos celulares no se erradican de forma adecuada y comienzan a ser reconocidos por el sistema inmunológico como foráneos y se da la autoinmunidad. Y uno de los sistemas que desencadena eso predominantemente en el lupus es el complemento. Entonces se comienzan a adherir complejos de ataque de membrana y se comienzan a formar C3, se comienzan a formar estos factores del C3A, que es una citoquina altamente inflamatoria, y se comienza a consumir C4B, que es con el consumo de C4 lo que nos dice es que el complemento se está activando en cambio, ¿no? C4 ustedes recordarán que corresponde a la vía clásica fundamentalmente del complemento e indica que existe una activación inmunológica. Eso quiere decir que para que se active C4 tiene que haber una reacción antígeno-anticuerpo que está ocurriendo en el organismo porque ya se formó inmunidad, ¿ya? Entonces, esa es la interpretación del complemento del contexto patológico del lupus, por ejemplo, ¿ya? Y que en algunas otras enfermedades autoinmunes que se caracterizan por la presencia de autoanticuerpos marcados se va también a repetir. O sea, el consumo de complemento no es propio del lupus, pero en el lupus es donde más comúnmente está ilustrado. Ahora bien, ¿qué es lo que viene primero? Si es que el consumo del complemento o la activación espontánea del complemento como la causa de la autoinmunidad, eso es lo que puede haber un poquito de discusión, pero en la fisiopatología está bastante implicado, ¿no? No sé si tenemos otra pregunta. ¿Preguntas? No. Listo. Entonces, vamos a trabajar para el siguiente tema. La siguiente clase me parece que teníamos que revisar qué inmunidad adaptativa, me parece que es, ¿no es cierto? El temario. ¿Sí les mandaron ya el temario a ustedes? A ver, déjenme ver el temario. Programación de inmunología clínica por temas. ¿Ya? Estos son los temas del programa. ¿Ya? Entonces, el siguiente tema que nosotros tenemos que revisar es el tema de inmunidad adaptativa. ¿Ya? Después vamos a comenzar, después de haber revisado el tema de inmunidad adaptativa, nosotros vamos a revisar lo que son las inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Para el trabajo de las inmunodeficiencias vamos a dividir los temas en grupos, ¿ya? Y vamos a comenzar a revisar las patologías, porque son patologías muy raras algunas, ¿ya? Entonces vamos a dividir por grupos y yo voy a dar la parte introductoria general de la valoración y ustedes en grupos van a hablar acerca de las entidades individuales, ¿ya? Entonces, la próxima semana acabamos, esperaría, con lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿ya? Es un tema bastante largo también, ¿no? ¿Ok? De acuerdo, Doc. Ya. Y vamos a organizarnos para trabajar así, ¿no? Ok. Verán, lo que pasa es que las inmunodeficiencias primarias, las que tenemos que revisar son las gamma-globulinemias lidradas a H, los síndromes de hiperinmunoglobulina M, las deficiencias de IgA, la inmunodeficiencia común variable y las inmunodeficiencias que están relacionadas con linfocitos, ¿ya? Entonces, la inmunodeficiencia común variable son varios trastornos que se forman un complejo de enfermedad que es ese, igual con los linfocitos también. Las otras tres son unas cuestiones más puntuales, ¿ya?
Y en la cuestión de inmunodeficiencias secundarias tenemos que revisar lo que es el SIDA fundamentalmente, dentro de lo que es el VIH y el SIDA, ¿no? Entonces esos temas nos vamos a organizar para resolverlo en 4 horas de clases, eso quiere decir 2 sesiones fundamentalmente, ¿ya? Pero la próxima semana resolvemos lo que es inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros con esto? Entonces, la próxima semana continuamos con inmunidad adaptativa. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias.